Ahora queremos invitar a la Magister María Soledad Vela, ella es asambleísta por Manabí, quien nos va a exponer el tema Marco Normativo para la Igualdad en la Productividad y la importancia de la participación de la mujer en la inclusión social. Bienvenida. Buenos días con todos y con todas. Quiero felicitar esta iniciativa. Es importante este tipo de seminarios internacionales, no solamente para intercambiar las experiencias, ver lo que estamos haciendo bien en nuestro país, sino también ir conociendo lo que ocurre en otros países. La Constitución de Montecristi, nuestra Constitución actual, que está vigente desde el 2008, reconoce a la participación y colectiva como un derecho que se transversaliza en el ciclo de la política pública, la construcción de la legislación y todo aquello que afecta a los derechos colectivos. La participación es efectiva con relación a otros derechos humanos, como el derecho a tomar decisiones, el derecho a estar informados, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo a través de la suma de un colectivo, de la sinergia de otros seres humanos que encuentran fines comunes, y también la participación es importante para poder construir métodos alternativos a ese capitalismo neoliberal que lo que hace es poner al dinero por sobre el ser humano y lograr a través de esas alternativas conseguir el buen vivir. La participación es un derecho pilar de la armonía entre la naturaleza, el individuo y el colectivo. La producción económica de una riqueza infinita no puede ser concebida sin esa armonía o equilibrio bajo recursos finitos que provienen del medio ambiente, pero sí puede serlo recurso del conocimiento, los servicios más que los bienes. En esta cuestión de la participación, ¿cómo concebimos la inclusión social? La visión del desarrollo en nuestra construcción del Estado es la de eliminar progresivamente las desigualdades sociales, pues existen individuos y grupos humanos que han sido históricamente discriminados y por ello despojados de toda oportunidad de construir un proyecto de vida digna y un proyecto de vida con bienestar. Esta igualdad de oportunidades es un tema recurrente para los momentos que viven los movimientos feministas tanto en el Ecuador como en el mundo. Sin embargo, el marco constitucional nos habla desde el enfoque de géneros por una igualdad de oportunidades y también por una igualdad de resultados. La igualdad de oportunidades y de resultados en la inclusión social implica desde el enfoque de género y mujer replantear la división sexual del trabajo, igualar salarios entre hombres y mujeres por las mismas actividades realizadas, cooperativizar los cuidados. La economía del cuidado es la que subvenciona al mercado y al Estado. Por tanto, los servicios de inclusión social deben estar pensados para equiparar las horas no remuneradas que las mujeres brindan en la elaboración de alimentos, cuidados de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o de personas que requieren atención especial y que generalmente al interior de las familias lo están haciendo las mujeres. Generar estrategias que empoderen a las mujeres dentro de la economía popular y solidaria hacia la economía social. También es necesario la transformación de patrones de consumo, donde se promueva no solo el valor de la producción nacional, sino el valor de lo ecológicamente amigable, el valor de uso y de cambio, el propio enfoque de género que rompa con patrones culturales que objetivicen a la mujer como en los procesos de publicidad de bienes y servicios. La inclusión social va de la mano con el empoderamiento de actividades de mujeres que no representen los roles sexuales de trabajos. Es decir, que los emprendimientos de las mujeres no se queden solo en esos emprendimientos que visibilizan o que reproducen los roles tradicionales de las mujeres, es decir, emprendimientos relacionados
a la economía del cuidado, emprendimientos relacionados a la producción de alimentos o emprendimientos relacionados con la agricultura, sino también que se incluya a las mujeres en nuevos sectores, como es el de valores agregados, como la propiedad intelectual de marcas y patentes, la producción de tecnología y ciencia, el desarrollo marítimo y fluvial, es decir, todo aquello que no está en la lista de las cosas que hacen las mujeres. Quiero en este momento conversar sobre el tema del modelo ecológico de los emprendimientos desde un enfoque de género y de mujer. Los elementos de este modelo ecológico de emprendimientos significarían considerar algunos aspectos, como son las políticas, la legislación, las normas internas de las entidades de supervisión y control, las normas de apoyo económico, en las finanzas, los microcréditos, mercado público, apoyo del Estado y no competencia desleal del mercado interno y externo. En lo cultural, el respeto del buen nombre o la reputación de las empresas o microemprendimientos, la innovación, la creatividad, la capacidad de apoyo a la experimentación con una cultura de préstamos a bajo interés, valor de creación de la riqueza relacionada al bienestar colectivo y no solo individual. El apoyo y soporte en lo legal, en la inversión financiera, en la asesoría de expertos, en lo referente al talento humano con competencias, estudios, entrenamiento, capacitación constante, en los mercados con redes de emprendedores nacionales e internacionales, sobre todo desde la visión cooperativista. ¿Por qué realzo este modelo ecológico en la inclusión social y la participación de las mujeres cuando se habla del sector productivo y la competencia? Porque el modelo democrático, es decir, de la forma del Estado que tiene el Ecuador, reconoce como falsa la creencia de que la desigualdad es justa porque es consecuencia de los esfuerzos antes que de la suerte, y más bien se posiciona que el crecimiento debe ir de la mano de la redistribución. La redistribución no solo puede estar pensada en subsidios para la inclusión social, sino la inversión para quienes tienen crédito ilimitado, pero incentivando una cultura de consumo responsable, y aquí entra el elemento cultural del modelo ecológico del emprendimiento. Necesitamos que las mujeres participen en los modelos de inclusión social con el fin de que tener efecto sobre el potencial de generar ingresos y que el consumo se vea reflejado en la inversión social individual, como por ejemplo su propia salud, la educación familiar, la participación equitativa en la economía del cuidado, y colectiva como la cooperación y la defensa de las reglas de no competencia desleal. En conclusión, la relación entre inclusión social, mujeres y participación significa igualar las capacidades para obtener ingresos. La importancia de no olvidar los logros de Montecristi o el giro copernicano hacia el Estado constitucional, social de derechos y justicia. Cuando hablamos de mujeres, sabemos que nos enfrentamos a uno de los procesos sociales más largos de lucha de un colectivo por la inclusión, la igualdad y la equidad. Es una lucha que va desde que inicia la sociedad humana, desde que inicia el ser humano. Y al ser la mitad de la población del mundo y un poco más de la mitad de la población del Ecuador, siempre las mujeres han cambiado la manera de ver el mundo y la manera de ejercer los derechos. Desde exponer que el masculino plural en el artículo no es simplemente una forma de hablar, sino que en realidad oculta las diferencias en un supuesto colectivo. También las mujeres comentamos muchas veces que trabajamos más que los hombres a la semana, ya que no solo se va a la oficina o al trabajo formal, sino que también se trabaja en la economía del cuidado, en las casas, en nuestras casas, a veces antes de salir, cuando regresamos de nuestros trabajos. Cuando se habla de inclusión y participación, a veces nos olvidamos que las mujeres, con nuestra participación en la Asamblea Constituyente, no solo incluimos el lenguaje de género, que muchas veces ha sido criticado, pero el lenguaje
lo que saca es a relucir lo que nosotros pensamos y lo que somos. Con ese lenguaje de género estamos visibilizando nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres. La lucha por una vida libre de violencia, también presente en la Constitución, el enfoque de género. Estos temas son parte de las agendas de los movimientos de mujeres y que estuvieron presentes en la elaboración de la Constitución y son los más fáciles de recordar. Pero hay que resaltar que nuestra participación en Montecristi también influyó en la visión del modelo económico, el cual es el centro de la exclusión de maneras solapadas y también de maneras conspicuas. Y aquí quiero recordar que la participación de las mujeres para la inclusión en Montecristi deconstruyó lo que en materia económica la Constitución del 98 consagró al modelo neoliberal como guía para el funcionamiento del Estado. Aquí es bueno recordar de cómo dejó el Estado la Constitución del 98, ya que esto evidencia cambios formales y materiales. Esta Constitución del 98 permitió el retroceso en la función estatal de control, regulación y protección social para entregarlas al mercado, es decir, a la iniciativa privada. Definió al Ecuador como un Estado basado en la economía social de mercado, basado en la participación del sector privado en sectores que antes eran de exclusiva explotación y reservadas al Estado, como lo definía la Constitución del 79, y esto privatizó una serie de sectores y el debilitamiento de las empresas públicas, entre ellas la empresa petrolera CEPE, la privatización del agua, de la electricidad, entre muchas otras, incluso de la educación. Los congresos posteriores a la aprobación de esta Constitución obviamente tuvieron que hacer leyes que se enmarcaran en ese ideal que lo que buscaba era hacer buenos negocios económicos. Pero luego de un periodo muy convulsionado, luego de esta Constitución del 98, hubo mucha convulsión en nuestro país, viene la crisis bancaria que costó al país 7.000 millones y hay nuevos cálculos que nos dicen que fue mucho más y que fue un 8 de marzo, precisamente el Día de la Mujer, en que se dio el feriado bancario, el mismo que en realidad afectó mucho más a las mujeres, en especial a las adultas mayores, y en este contexto, la participación de las mujeres para generar condiciones formales de inclusión económica y de inclusión social, que son los dos pilares para la construcción de una sociedad de equidad y justicia y del buen vivir. Y de esta manera tenemos que las mujeres y su participación establecieron demandas y logros para garantizar una educación de calidad, acceso a la salud gratuita con enfoque de género, también tener al ser humano por encima del capital, el enfoque de género, la preocupación del medio ambiente, la recuperación de la soberanía, el tema de mayor presencia en los organismos internacionales económicas, para no permitir que con sus recetas nos lleven nuevamente a la catástrofe del 99 y la integración latinoamericana para la defensa de las democracias reales que nosotros necesitamos en nuestros países. Las mujeres, su inclusión en la política, su participación ciudadana, logramos construir, como les decía yo, esa Constitución del 2008, en la cual no solo estuvimos los asambleístas constituyentes, sino que estuvo la ciudadanía, el país entero estuvo en Manabí contando lo que querían en la Constitución y de manera muy importante las agrupaciones de mujeres, las mujeres organizadas y las mujeres no organizadas estuvieron ahí y por eso rige esa nueva Constitución que deja de ser una constitución política que rige de manera general a las instituciones para ser una constitución de nuestro Estado que rige a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, que regula el mercado y pone como máximo mandante al pueblo ecuatoriano, con mecanismos eficaces de participación, de control político y parte del proceso de gobierno con la planificación conjunta de políticas públicas, consulta prelegislativa, consulta previa en temas de recursos naturales, la revocatoria del mandato, entre otros aspectos de la participación que se consagran en nuestra Constitución vigente.
Siendo una Constitución de la República, se declara que ninguna ley está por encima de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados del Ecuador, que constituyen parte del bloque de constitucionalidad. Por eso nosotros hablamos que es un Estado constitucional y de derechos. Esto se da porque el sistema económico, el sistema social, el sistema educativo y otros deben llevarnos a la justicia social, a la solidaridad y la protección de los grupos de atención prioritaria y de mayor vulnerabilidad. Es una Constitución que busca en su esencia, en sus ideales, y busca también que se genere una legislación que propenda la inclusión. La Constitución también nos da un marco normativo que tiene que generarse luego de dada la Constitución. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos producido un marco normativo para la igualdad en la productividad con enfoque de género. Creo que es importante también decir que tanto en la Constitución como en las leyes hemos estado siempre pendientes de que haya ese enfoque de género, ese enfoque de igualdad, ese enfoque de inclusión y ese enfoque de garantía de derechos. Hemos aprobado leyes importantes que nacieron de las aspiraciones y agendas de las organizaciones de mujeres, pero también de otras organizaciones sociales, que incluyeron la paridad y equidad de género en sus luchas, como los movimientos ecologistas e indígenas, los movimientos de la niñez y la adolescencia, los movimientos juveniles, los afros, los LGBTI. Este proceso de construcción de la legislación ha sido con participación directa de aquellos sobre quienes recaen políticas normativas y políticas públicas. Y ahí quiero resaltar algunas de las principales leyes que creo yo que tienen ese enfoque de género y apuntan también a la productividad y a la inclusión de las mujeres en la producción. El Código de Planificación y Finanzas Públicas, que define que la planificación para el desarrollo debe tener un enfoque de género y también un enfoque de equidad. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que detalla acciones que ejecutará el Consejo Sectorial de la Producción como apoyo al modelo socioproductivo comunitario con financiamiento público que incidirá en las organizaciones productivas de mujeres y está estrechamente relacionada a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero, social y solidario. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero, social y solidario, solo para mencionar una de las virtudes en materia de género y mujer en este cuerpo normativo, es el reconocimiento de la economía del cuidado y como principios de la búsqueda del buen vivir está el comercio justo, el comercio ético, la equidad de género y el respeto a la identidad cultural. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado establece el impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de la intermediación, lo cual aporta a las mujeres campesinas y un nuevo modelo agroalimentario. La Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos garantiza que al realizarse el embargo, aprehensión o cualquier otro procedimiento de recuperación, el crédito dejará de devengar intereses, además que inmuebles adquiridos mediante cooperativas de vivienda pueden ser entregados en garantía para créditos hipotecarios. Nosotros sabemos que la vivienda para las mujeres ha tenido una importancia histórica, una importancia de darle seguridad a las nuevas generaciones y también permite el acceso a mejores créditos. La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social permitió que se aumente el valor del bono de desarrollo humano, que incide directamente en las mujeres que lo reciben, y además se hizo el tema de que no solamente reciban el bono, sino que este bono pueda convertirse en un crédito productivo que genera mejores condiciones de vida para las mujeres. Este bono, cuando es un regalo, no tiene el mismo sentido que cuando el bono nos lleva a que las mujeres tengan un control, mantengan el cuidado de su hogar, que sus hijos tengan salud, pero sobre todo que puedan acceder a un crédito, no que se lo den mes a mes, sino que lo puedan agrupar y tener algún mínimo emprendimiento.
En la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales se encuentra el incremento a 12 meses posteriores al parto de la jornada de 6 horas laborables para el periodo de lactancia, es decir, trabajará la mujer luego de dar a luz 6 horas cada día durante un año, y también se reconoce a los trabajadores y trabajadoras domésticas que tengan los mismos beneficios y los mismos derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en general. Antes el trabajo doméstico tenía una categoría tan especial que se podía pagar lo que sea, no había quien controle, porque siempre la seguridad social ha estado establecida en la ley, pero no había controles. Entonces las empleadas domésticas tenían condiciones totales de inequidad y eran, entre comillas, consideradas parte de la familia y por eso no recibían la misma remuneración. Yo creo que este ha sido un importante logro que las asociaciones de las personas que trabajan en el hogar han venido impulsando y llevando adelante, y ahora es una realidad. La Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, miles de mujeres que son deudoras de buena fe ahora podrán beneficiarse, que se calcule la deuda que tienen, que aún mantienen sin intereses, y volverse a insertar también como sujetos de crédito. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se reconoce el aseguramiento para las mujeres trabajadoras en el hogar. Creo que este es un primer paso que se está dando en ese reconocimiento de la economía del cuidado, que es el reconocer el valor económico que tiene el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar. A veces se lo veía y tradicionalmente se lo ha visto como parte de las obligaciones, los roles de género, eso les tocó a las mujeres. En realidad, el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en el hogar, preparar la comida, limpiar, cuidar a los hijos, cuidar a las personas adultas mayores, ese trabajo está subvencionando la economía general del país y tiene un valor. Entonces, un inicio que hay en este reconocimiento es también permitir que las mujeres puedan acceder a un aseguramiento. La Ley Orgánica de Discapacidades, con un enfoque de género transversal, reconoce las diversidades de las discapacidades y se promueve la inserción de las personas con discapacidad, en el cual también están las mujeres, en el sector productivo. Y por último, las reformas al Código Orgánico de la Niñez, que establece una tabla para las pensiones alimenticias, que no solo apunta a la justicia de los derechos de los niños y niñas, a los derechos de los hijos e hijas, sino también apunta a ese reconocimiento que debe tener la mujer que se queda al cuidado de sus hijos. Les voy a hablar ahora de las relaciones espaciales y el enfoque espacial como principal reto para la inclusión. Creo importante hacer una breve introducción a la inclusión del enfoque espacial. El conocimiento espacial se ocupa de cómo pensamos sobre el medio y del conocimiento que tenemos de las propiedades espaciales del mundo. Por ello, cualquier cosa tiene una dimensión espacial. De hecho, el 80% de los datos de nuestra vida diaria son datos espaciales. Por ejemplo, la guía telefónica o las listas telefónicas que tenemos nosotros, los mapas que salen en los periódicos, la ruta del bus, muchos de los anuncios que vemos nosotros en la calle tienen ese enfoque espacial. Nos indican en qué lugar, hacia qué lugar o dónde está lo que nosotros estamos buscando o dónde estamos nosotros. Además, muchos de nuestros problemas cotidianos son problemas espaciales. ¿Cómo vamos a llegar al trabajo? ¿Dónde y cuándo hay atascos en el tráfico? Escoger el destino, por ejemplo, nos queremos ir de viaje, viene el feriado, me quiero ir a conocer un museo, un parque, la playa, la montaña. Los residuos peligrosos, ¿dónde están? E incluso las guerras responden a problemas espaciales. Los elementos del mundo son espaciales en esencia y la humanidad es observadora de esta realidad. Pero, ¿el mundo es tal como es o tal como lo vemos o es como lo percibimos? A escala humana, el mundo consiste en objetos, eventos y procesos que tienen al ambiente de fondo. Y entender esto es fundamental y por eso es importante también el conocimiento y la utilización de los sistemas de información geográfica cuando queremos hablar de inclusión
incluso cuando hablamos de inclusión en la producción. Los objetivos tienen una posición, por lo que pueden ser vinculados en algún lugar de la superficie de la Tierra utilizando, por ejemplo, coordenadas, direcciones postales, y según sus dimensiones espaciales, los objetivos pueden tener cierto tamaño, por ejemplo, la longitud de una carretera, el área de un bosque, el volumen de una masa de agua. La distancia y la dirección son importantes como propiedades del mundo. ¿Qué distancia hay, por ejemplo, de una oficina de la superintendencia a los posibles usuarios? ¿Qué distancia hay de las mujeres, de la casa de las mujeres productoras a los sitios donde van a producir, a los sitios donde van a comerciar, a los lugares donde están sus hijos? Esos son elementos importantes que tenemos que ir tomando en cuenta y tenemos que empezar a pensar también en tratar este tema. Conocer dónde se encuentran las cosas puede ser realmente importante en la logística, en los transportes, donde el objetivo es el movimiento de bienes y personas de un lugar a otro y las infraestructuras que lo permiten. La existencia o no de las relaciones entre los objetos puede ser crucial cuando nos basamos en problemas espaciales. Por ejemplo, ¿dónde vamos a poner una nueva oficina? ¿Dónde se encuentran los productores de la economía popular y solidaria? ¿Dónde podemos y cómo podemos insertar a las mujeres, ya no solo, como decía yo, en esos emprendimientos que son parte de nuestros roles tradicionales, sino también en emprendimientos que vayan más allá de ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué lugares es más fácil? ¿En qué lugares hay el conocimiento o a dónde debemos llevarlo? Los procesos de investigación también se aplican entonces con estas preguntas geográficas. Las cuestiones sobre el dónde se hacen para fomentar el pensamiento y la abstracción en el aprendizaje. Y las respuestas a estas preguntas a veces implican la creatividad en la integración, modificación o manipulación de las diferentes cantidades de información. La Superintendencia de Control de Mercado ya utiliza estos sistemas, por ejemplo, ha determinado dónde están las farmacias, a veces se ha determinado que hay muchas farmacias en ciertos lugares, 2 en la misma cuadra, otras están muy lejanas, y esto colabora también por si alguien quiere poner el negocio, saber dónde ponerlo, alguien está buscando, sabe dónde encontrarlo. Entonces, el enfoque espacial es importante y nos abre posibilidades a múltiples análisis, pero nos permite encontrar nuevas maneras para encontrar la igualdad. Nosotros, para encontrar la igualdad, tenemos que determinar en qué lugares del país, hablando solo de mujeres, porque si queremos buscar la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres, también tenemos que determinar en qué lugares hay mayores desigualdades, en qué lugares hay mayores oportunidades, en qué lugares se puede o no poner una empresa, un emprendimiento, en qué lugares podemos llevar nosotros talleres para hacer. Y el enfoque espacial con enfoque de género se vincula también a la vulnerabilidad de las mujeres, que se basa muchas veces en condiciones étnicas, etarias, número de hijos y también en la educación. Saber dónde están las mujeres en condiciones de vulnerabilidad nos va a permitir enfocar esos esfuerzos humanos que necesitamos y los recursos para lograr una mejor inclusión, en especial de aquellas mujeres que no tienen las mismas condiciones para competir, pero sobre quienes tampoco tienen las mismas condiciones para consumir y para poder producir. Ahora les voy a mostrar unos datos de un estudio que se está haciendo desde mi despacho, que es parte de una metodología que permite encontrar nuevas maneras para enfocar los esfuerzos y ver cómo podemos ir mejorando. Creo firmemente que la Superintendencia es una de las instituciones que ha logrado poner reglas claras al mercado y ha permitido democratizar el consumo. En esa democratización del consumo nosotros también tenemos que estar enfocados en el consumo de las mujeres, en la inserción de las mujeres. Acá tenemos 2 mapas que hablan de la vulnerabilidad de las mujeres y el espacio. ¿Dónde están las mujeres más vulnerables? La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos se puede expresar como fragilidad e indefensión, desamparo institucional, debilidad interna del individuo del hogar o como inseguridad que paraliza, desmotiva para actuar a futuro y lograr alcanzar niveles de bienestar.
Saber cómo se distribuyen y cómo se autocorrelacionan las variables de acuerdo al espacio nos da la posibilidad de enfocar los esfuerzos de la política pública, pero sobre todo de hacernos nuevas preguntas que mejoren el accionar de esta política. Acá tengo como ejemplo 2 mapas. El primero, que tiene la distribución de la población en desviación estándar de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años que trabajan y no estudian, y la autocorrelación espacial basada en un modelamiento con el índice local de Moran, que permite saber si una variable se distribuye aleatoriamente en el espacio o no, y donde existen agrupaciones en forma de puntos calientes donde están los puntos que son más rojos. ¿Por qué elegí como ejemplo adolescentes entre 15 y 17 años y mujeres que trabajan y no estudian? Porque esta presentación lo que busca determinar es que son grupos de atención prioritaria que de pronto han pasado a ser parte del mercado como consumidoras, pero en condiciones de vulnerabilidad extrema, en condiciones de violencia al interior de sus hogares, y la pregunta que nace para la superintendencia, por ejemplo, es cómo se podría hacer en el mercado para eliminar su vulnerabilidad por un lado, y al eliminar esa vulnerabilidad, convertirlas en consumidoras responsables de lo que ellas realmente necesitan o en productoras para que puedan cambiar también su situación de vulnerabilidad. Creo que nosotros a través de las leyes vamos construyendo un camino y hay que ir buscando herramientas, las herramientas necesarias que de acuerdo al momento histórico podamos nosotros aplicar para lograr la equidad entre los hombres y las mujeres, para lograr sobre todo la inclusión de las mujeres en el sistema productivo y, como dije al inicio, no solamente produciendo lo que tradicionalmente se piensa que las mujeres deberían producir, incluyendo a las mujeres en el sistema educativo, en un sistema educativo que puede ser el llegar a la universidad, el llegar a una educación técnica o el tener una educación también formal a través de talleres y capacitaciones que permita el empoderamiento, no solo en la producción, porque creo que cuando la mujer se empodera en la producción, tiene todo un proceso de empoderamiento de sus derechos. Muchas gracias.